después de ver algunas noticias importantes como las encuestas presidenciales y la salida de McDonald's de Rusia, pasamos a nuestro segmento del tweet del día. El día de hoy les traemos este tweet. Por Mariana Vanegas dice, tweet del día, podrían hacer un resumen del contexto macroeconómico de Colombia. Espero una clase de macro. Claro que para responder a este tweet necesitamos de la ayuda de varios expertos y por eso traemos a Andrea, quien se encuentra directamente desde el Banco de la República. Vamos contigo, Andrea. Muchas gracias, Malú. Para entender el contexto macroeconómico de primera mano de nuestro país es necesario entender tres factores principales: el desempleo, la inflación y el ingreso nacional. Comenzaremos con el desempleo, en el cual el mes de marzo tuvo una tasa de desempleo del 12.1%. Tenemos una tasa global de participación de 63.5% y finalmente una tasa de ocupación de 55.8%. El empleo en Colombia sigue mejorando, gracias especialmente al regreso de muchas mujeres al mundo laboral en el último mes, pero el número de desocupados continúa siendo alto si se compara con niveles y las metas prepandemia. Por sexo, mientras entre los hombres la tasa de desempleo para marzo de 2022 fue de 9,6%, para las mujeres se ubicó en el 15.6%, es decir, la brecha es de 6 puntos. Esta brecha es inferior a la que había hace un año en marzo de 2021, que era de 7.2 puntos porcentuales. Aunque el mercado laboral se está recuperando, los expertos advierten que el desempleo sigue siendo superior a lo que el país tenía antes de que nos impactara el coronavirus. Todavía queda por hacer un esfuerzo mayor para recuperar los puestos de trabajo perdidos. Según el DANE, en el trimestre que va de enero a marzo de 2022, la tasa de desempleo de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 13.5%. Las ciudades que presentaron mayor tasa de desempleo fueron Quibdó con un 23.7% y Valledupar con un 17.1%. Por el contrario, aquellas ciudades que tienen una menor tasa de desempleo son Bucaramanga y Armenia, cada una con un 9.8%. En cuanto a la informalidad, tenemos que aquellas ciudades que tienen una mayor tasa de informalidad son Sincelejo con un 66.8% y Cúcuta con un 63.8%. Por el contrario, aquellas ciudades que tienen una menor tasa de informalidad son Bogotá con un 33.1% y Manizales con un 37.7%. Al revisar el comportamiento por sectores, los que más sumaron empleos fueron industrias manufactureras, además de administración pública, con 466.000 y 304.000 puestos creados respectivamente. Mientras que del lado de las actividades que más restaron puestos de trabajo fueron tres: construcción, que eliminó 199.000 puestos, actividades científicas y profesionales con 20.000 puestos, e información, que restó 13.000 puestos. Ahora bien, frente al ingreso nacional, la economía colombiana acaba de culminar su primer trimestre y a pesar de que falta un buen tramo para terminar el año 2022, los bancos, calificadoras y organismos multilaterales pronostican un 2022 muy favorable. Todo lo anterior se ha visto reflejado en las evaluaciones que han realizado sus pronósticos últimamente. La economía ha crecido un 8.5% durante este primer semestre. Esto se ha dado gracias a un incremento de la demanda, especialmente en los sectores artísticos con un crecimiento del 35%, el comercio con el 15% y el sector manufacturero con el 9% de crecimiento. Según lo previamente mencionado, se espera que se materialice una expectativa de crecimiento en el PIB de Colombia, aumentando del 4,1% al 4,4%. El comportamiento de la economía colombiana estará acondicionado, a ojos del Banco Mundial, a que el país pueda ser sostenido su proceso de reactivación, anclado cada vez menos al comportamiento del consumo y cada vez más cerca de la inversión. Ahora bien, un indicador que va de la mano del ingreso nacional es la inflación. En el primer trimestre la inflación anual fue del 8,5%, que continuó aumentando y superó de nuevo los pronósticos del promedio del mercado y del equipo técnico del banco. En lo corrido del año, todas las grandes canastas del índice de precios del consumidor, también conocido como el IPC, se aceleraron y a marzo sus variaciones anuales se sitúan por encima del 3%. En el transcurso del año la inflación en el país ha venido siendo bastante volátil y ha subido importantemente. El aumento de este indicador económico es causado por diversas razones: la pandemia, la tasa de interés, la tasa de cambio, el alza de precios del petróleo y hasta una invasión de Rusia.
El DANE indicó que la inflación anual de Colombia al mes de abril alcanzó el 9,23%, de las más altas como la que hubo en el 2000 cuando esta llegó al 9,29%. El aumento de precios ha venido siendo en los alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación de más del 26%, seguido por los restaurantes y hoteles con una variación del 14% y finalmente los bienes y servicios para el hogar con el 11%. En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República. En el proceso de ajuste de la tasa de interés de la política monetaria, se espera que la inflación y sus expectativas vuelvan a la meta pronosticada. Se espera que para el final del 2022 la inflación termine alrededor del 7,1% y luego en el siguiente año, el 2023, descender al 4,8%. Ahora pasamos con María José Bonivento, nuestra corresponsal que se encuentra en el Ministerio de Hacienda con los últimos detalles de la política fiscal de este año. La política fiscal es la forma en la que el gobierno gestiona los gastos y los niveles de impuestos de alguna manera que puede influir en la economía. En el primer bimestre del año, el monto del presupuesto general de la Nación 2022, aprobado mediante la Ley 2159 de 2021, aumentó en 1.7 billones. Esto con el objetivo principal de asegurar un normal desarrollo de las elecciones en el exterior y darle continuidad a programas de salud pública dirigidos a la lucha contra la pandemia. De esta manera, los recursos programados para ser ejecutados en 2022 ascendieron a 352.1 billones de pesos. Un déficit fiscal es la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros en un periodo de tiempo. Tal como se destaca en el Plan Financiero del Gobierno para 2022, parecería que este año podría lograrse un déficit fiscal más bajo, representado por un 6.2% del Producto Interno Bruto, que el previsto en el marco fiscal de mediano plazo, que es representado por un 7% del PIB, gracias al mayor recaudo tributario que se dará. Frente al 2021, mayor parte de este ajuste se da por el desmonte de los gastos extraordinarios que tuvieron lugar por la pandemia. Ahora pasamos a un tema de nuestro interés, la tasa de interés. Queremos saber cuál es el desempeño de esta. Estamos contigo, María José. A principios del año las tasas de interés eran bajas y acomodativas. Sin embargo, el Banco Central tuvo que desempeñar su importante papel en miras del objetivo de inflación. Por esto, en enero subió la tasa de interés en 100 puntos básicos al 4%. En abril, el Banco de la República incrementó en 100 puntos básicos la tasa de interés respecto a un 5% en marzo. La decisión elevó la tasa a 6% con una mayoría a favor de 5-2 entre los miembros de la Junta Directiva. El endurecimiento acelerado de la tasa de interés era necesario para evitar que la inflación se convirtiera en un problema mayor para la economía en el futuro. Y vemos que probablemente sea necesario un endurecimiento adicional que se concentre en la segunda mitad del año, teniendo en cuenta los choques internacionales que se están presentando actualmente. Gracias, María José. Ahora, en cuanto a la política monetaria colombiana, esta tiene como objetivo mantener bajas tasas de inflación y también estables. Por otra parte, se tiene como siguiente objetivo mantener un producto en un máximo nivel y sostenible, así como también el empleo. De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo y contribuye a mejorar el bienestar de la población. Para lograr sus objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo este esquema, las acciones de política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la meta fijada en un 3%. La flexibilidad del tipo de cambio que acompaña el esquema de inflación objetivo tiene dos objetivos, valga la redundancia. Primero, le permite al Banco de la República tener una política monetaria independiente que tenga en cuenta la situación de la economía colombiana y que le posibilita cumplir con sus funciones constitucionales. Y segundo, suaviza el efecto de choques externos como variaciones en el precio internacional del petróleo o como por ejemplo el conflicto de Rusia y Ucrania que podrían tener sobre la economía. Adicionalmente, la Junta Directiva del Banco de la República decidió continuar con el proceso de normalización de la política monetaria en sus reuniones de diciembre de 2021 y en el primer semestre del 2022, con los incrementos en la tasa de interés previamente expuestos con una tasa actual del 6%. En Colombia está sucediendo que la inflación observada en el 2022 se encuentra por encima de la meta. Para esto, el banco aumenta las tasas de intervención, con lo cual busca reducir la tasa de cambio, aumentar las tasas de interés del mercado y disminuir las expectativas de inflación.
Con esto tiene el objetivo de que disminuya la demanda y el crecimiento de la economía. Así se reducen los precios y los costos. En cuanto a los instrumentos de política monetaria para lograr reducir la inflación, el Banco de la República realiza subastas de operaciones para suministrar liquidez al sistema bancario, otorgando créditos a un día y en ocasiones a plazos mayores. Ya para cerrar con este segmento de Andes Noticias de las 4 de la tarde, queremos hablar un poco acerca de la tasa de cambio. Este año, y como todos los años, ha estado determinada por el dólar. Cabe decir que el mayor déficit externo, la incertidumbre electoral, el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos son algunas causas por las cuales se tendrá una baja presión a la tasa de cambio en Colombia. Asimismo, el aumento del precio del petróleo y la mejora en el perfil de la deuda indica un crecimiento mayor que genera un incremento en recaudo de impuestos y una necesidad de endeudamiento menor, por lo que se espera que el dólar pudiera estar debajo de 3.800 pesos. Por otra parte, los problemas geopolíticos entre Rusia y Ucrania disminuyen la inversión por riesgo y baja entrada de capitales en Colombia. El incremento en la tasa de interés de los mercados desarrollados hacen que la volatilidad sea importante. Este riesgo puede provocar un incremento en la tasa de cambio durante el primer trimestre. Por otra parte, el momento electoral trae volatilidad e incertidumbre. Se espera que la tasa de cambio incremente y a medida que se vayan resolviendo estas dudas y se vayan resolviendo estas votaciones, baje hacia niveles de los 3.760 pesos. Por su parte, existe el riesgo de condiciones financieras internacionales más apretadas que implicaría un menor acceso al fondeo y a un mayor costo. La alta inflación en Estados Unidos, el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal podría ser mayor a lo incorporado en el escenario central. Eso generaría alzas en las primas de riesgo de países emergentes. Según Portafolio, esto implicaría una mayor depreciación del peso frente al dólar. Nos encontramos en las calles para preguntarle a los ciudadanos la importancia de conocer acerca del contexto macroeconómico del país. Buenas tardes. ¿Por qué cree que el contexto macroeconómico del país es importante de conocer? Buenas tardes. Para mí es importante porque nos da un indicio de cómo está Colombia económicamente, pues nacionalmente e internacionalmente. Y también nos dice qué tan probable es estar encontrando trabajo en estos momentos, qué tan probable es que los precios suban, y pues eso es muy importante para los hogares de Colombia. Bueno, para conocer más o menos en qué sectores invertir y tener un panorama general pues, de la economía colombiana, desde el PIB, entre otros indicadores macroeconómicos. Para conocer los índices de desempleo, porque soy una estudiante que está buscando trabajo. La verdad, no sé. Por eso les invitamos a todos a ver nuestra nota acerca del contexto macroeconómico 2022 de Colombia. Bueno, gracias por todos sus tweets. Con esto concluimos el tweet del día y los esperamos mañana para el tweet del día. Conéctense a las 4 para Andes Noticias de las 4. Thank you.